Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile y que comenzamos con una sorpresa y lamentablemente es negativa para la economía mundial. Durante una intervención en el Senado de Estados Unidos, esta jornada el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, confirmó una noticia que en el mercado no esperaban. La tasa de interés de ese país, y que es la referencia para todo el mundo, va a subir más de lo esperado. De hecho, hasta antes de esta intervención, el mercado estimaban que la alza de la tasa de interés que va a ser ahora en marzo sería de 25 puntos base. Sin embargo, y principalmente porque el último dato de inflación en Estados Unidos fue mayor al esperado, ahora las estimaciones están en que suba 50 puntos base. Y eso tiene asidero en que el propio presidente de la Fed dijo textualmente que deberán seguir subiendo la tasa y más de lo que anticipaban. Veamos las palabras del presidente del principal banco central del mundo. Aunque la inflación se ha estado moderando en los últimos meses, el proceso para lograr que la inflación vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado. Los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente. Si la totalidad de los datos indica que se justifica un ajuste más rápido, estaremos preparados para acelerar el ritmo de las subidas de tipo. El comité ha seguido endureciendo la política monetaria, elevando las tasas de interés en 4,5 puntos porcentuales durante el último año. Continuamos anticipando que aumentos en el rango objetivo serán apropiados para lograr una política monetaria lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2% en el tiempo. Esto es muy importante porque el Banco Central de Estados Unidos es la referencia para todo el resto de los entes emisores. Y recordemos las palabras de Rosana Costa, que le mostramos ayer lunes acá en Agenda Económica, que la inflación, sí, en nuestro país va a ir cediendo, pero que todavía falta mucho por hacer y que al menos el Banco Central de Chile no va a bajar las tasas de interés pronto. Con esto, ese plazo se va a prolongar. No va a ser en abril, probablemente tampoco sea en junio. Y lo digo con las palabras de Jerome Powell de ahora, porque si el Banco Central de Estados Unidos va a tener que subir las tasas de interés más de lo que pensaba, el Banco Central de Chile no se puede desacoplar tanto de la Fed. Por lo tanto, esta información que ahora tiene que ir analizando el mercado es muy importante para saber las trayectorias de las tasas a futuro. Por algo, los principales índices bursátiles del mundo, sobre todo los de Nueva York, cayeron este martes, luego de las palabras del banquero central de Estados Unidos. Y también hubo efecto acá en nuestro país, en el dólar, porque el dólar llegó a caer hasta 790 pesos al principio de este martes. Pero una vez conocido el tenor de las declaraciones de Jerome Powell, subió hasta 804. E incluso en el mercado local proyectan que el dólar, en vez de tener la tendencia a la baja, ahora va a ser al alza y que llegaría incluso a 830. Todo después de la sorpresa de las palabras del presidente del Banco Central de Estados Unidos. Tras la información de Hacienda, las primeras transacciones del dólar hoy en la mañana fueron bajo los 800 pesos. Pero esto fue solo transitorio, ya que a las 12 del día testificó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Él comentó de que iba a ser más agresivo en las próximas subidas de tasas y esto generó una sorpresa en el mercado. ¿Por qué? Porque hace días atrás habían hablado miembros de la Reserva Federal, comentaron de que no iban a ser tan agresivos y esto había generado alzas en la renta variable, alzas en los commodities y bajas en el dólar. Pero ahora pasó todo lo contrario. Después de las 12, el precio del dólar nuevamente empezó a subir sobre los 800 pesos. La proyección ahora del dólar es hacia los 830 pesos. Y esto es incorporando las alzas de tasa en Estados Unidos, incorporando también caídas en el precio del cobre por esta alza de tasas que se viene en Estados Unidos y también por la intervención no tan agresiva de Hacienda. La intervención no tan agresiva de Hacienda que se refería a la analista es una venta de dólares que hará durante todo este mes el gobierno.
Esa venta obviamente hace que haya más dólares en el mercado y provoca que caiga. Sin embargo, lo que pasó es que las palabras del presidente de la FED tuvieron un peso mucho mayor de lo que puede hacer el gobierno acá en nuestro país. Por lo tanto, esto añade otro factor que va a tener que analizar muy bien el Banco Central para el informe de política monetaria de abril. Y por lo mismo, quiero reiterarlo, tienen más asidero las palabras de Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, de que todavía no se van a bajar las tasas de interés en nuestro país. Ese es entonces el nuevo tema que va a tener que analizar el mercado local. Bueno, si el dólar sigue subiendo, eso puede hacer que la inflación no caiga, o al menos las presiones inflacionarias no caigan como lo está esperando el mercado. Algo muy importante porque mañana miércoles vamos a conocer a las 8 de la mañana el IPC de febrero. Pero un fenómeno que sigue materializándose en 2023 y que fue durante todo 2022 y prácticamente desde la segunda mitad de 2021 es que las remuneraciones reales en nuestro país continúan cayendo. Y esto es muy importante porque si bien en pesos el alza durante enero fue de 11,1%, la verdad es que la baja real fue de 1,1%. Ahora, algo muy importante es que esa baja real es de menor magnitud que en los últimos meses. Este es el índice de remuneraciones que informa el INE, pero el real, porque descuenta la inflación. Por eso decimos que el nominal, que es el alza en pesos, sí puede ser importante, pero el problema es que la inflación es más que el alza nominal en pesos. Por lo tanto, el poder adquisitivo cae. En octubre, ¿cuánto cayó ese poder adquisitivo medido anualmente? 1,7%. En noviembre subió fuerte a 2,3%. Aquí fue cuando el IPC subió al doble de lo que estimaban los analistas. Eso también remeció al mercado y al propio Banco Central. Bueno, en diciembre ya tuvo una baja anual más importante de 1,7% y esto se concretó aún más ahora con la información que entregó el INE este martes. En el último año, 12 meses, la caída del poder adquisitivo ha sido de 1,1%. Miren, la mitad del 2,3% de noviembre. Ahora la pregunta es si esa trayectoria bajista va a seguir o no. Veamos qué es lo que dicen los expertos. El índice de remuneraciones cae en el mes de enero 1,1% en términos reales, acumulando 16 meses consecutivos de caída. Estas caídas no han sido igual para todos. Hay sectores, como por ejemplo el sector minero, que sí ha logrado compensar el aumento en los precios, mientras que los sectores más golpeados y por ende los sectores en que las caídas reales han sido más grandes son el comercio y la construcción. Asimismo, los trabajadores de empresas pequeñas han sido los más golpeados. En los últimos 16 meses, en promedio, la caída en el índice de remuneraciones para los trabajadores de empresas pequeñas ha sido 3 veces más grande que para los trabajadores en empresas grandes. Muy atentos entonces, mañana, Agenda Económica AM, a las 8 de la mañana tendremos el IPC de febrero. No va a tener incorporado lo que conocimos hoy de la Reserva Federal ni el alza en el dólar que puede materializarse, pero de todas maneras va a ser un indicador importante de cómo vienen dándose las presiones inflacionarias, sobre todo la baja en esas presiones inflacionarias, así que tendremos todo el análisis. Y también lo que tendremos este miércoles es finalmente la votación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, porque se quedó para mañana todas las votaciones, en general y también en particular. Veamos cuáles fueron los comentarios de los diputados este martes en la nota de Belén Vázquez. 29 diputados se tomaron sus 3 minutos para exponer. El tono del debate no fue siempre el más conciliador. Lo primero que anuncian es que le van a subir los impuestos a los ricos para resolver los problemas de Chile. Y la verdad es que los problemas no se solucionan. Los ricos siguen siendo ricos. Y evidenció el complejo escenario que tiene el gobierno para conseguir los votos que lo apoyen, y es que incluso algunos miembros ocasionales del oficialismo criticaron parte de las medidas contenidas en la reforma tributaria. Yo creo que este es un proyecto con muchas letras chicas. Este es un caballo de Troya, porque no es tan efectivo lo que aquí se manifiesta de que los grandes empresarios van a pagar más impuestos.
Si bien el gobierno se ha abierto a negociar puntos con la oposición, quienes de hecho apoyaron 191 de las 334 votaciones, estos ya adelantaron su rechazo al proyecto. Los únicos artículos que respaldaron fueron los relacionados con las normas anti-elusión y anti-evasión, pero su crítica particular apunta por otro lado. Renovación Nacional va a votar en contra de la reforma. Nosotros votamos a favor y cumplimos nuestro compromiso aprobando las exenciones y ilusiones tributarias propuestas, pero en general vamos a votar en contra porque creemos que es una mala reforma para Chile. En Chile seguimos estancados en la lógica de subir los impuestos de quienes ya pagan en lugar de ampliar nuestra base tributaria. Sin embargo, la necesidad de ampliar la base de recaudación no se aborda en esta reforma. La preocupación de algunos parlamentarios que no pertenecen a la Comisión de Hacienda y que estuvieron ajenos al debate está centrada en las iniciativas de inversión que dicen no están presentes en este proyecto. Asimismo, acusan ausencia de medidas contra la informalidad y afectación a las pymes. Afirmaciones que fueron refutadas por el propio ministro de Hacienda, algo fustigado a esas alturas. En Chile la informalidad está creciendo y esta reforma tributaria no se hace cargo de eso. En este proyecto hay al menos 7 medidas que apuntan justamente en esa dirección. Lo que vemos es que esto va a afectar a la clase media y a la clase media emergente, a las pymes y a los emprendedores. Quisiera solicitar que me den un ejemplo de una medida que perjudique a las pymes en este proyecto de ley, porque yo sinceramente no lo puedo encontrar. En el oficialismo piden dejar atrás las diferencias políticas y pensar en que con este proyecto se podrá financiar una serie de derechos sociales centrados en pensiones y salud. Todo con el 3,6% del PIB de recaudación que lograría el proyecto, pero que tiene algunos puntos que generan conflicto. El principal es el impuesto a la riqueza, que establece una tasa máxima de 1,8% para quienes tengan un patrimonio desde 14,7 millones de dólares. Artículo que en todo caso es uno de los emblemáticos de la iniciativa y también de la coalición de gobierno. ¿Para qué queremos esa reforma tributaria? No es para, como se ha dicho aquí, para aumentar la burocracia estatal. Es para pagar la deuda social de este país. Entiéndanlo los señores empresarios, entiendan los sectores de derecha. Hemos luchado mucho por el impuesto a los superricos y hoy esta reforma tributaria los hace realidad. Creo que este es un acto de justicia para buscar disminuir la brecha de desigualdad que hay en nuestro país. Este miércoles la sala de la Cámara votará en general y particular el proyecto, que luego pasará a la Comisión de Hacienda del Senado, donde hay mayoría opositora y cuya sala tampoco anticipa un debate sencillo. Hacemos la pausa y como anticipo al 8M, que se conmemora mañana, estaremos hablando del cuarto Women Economic Forum que se realizará en nuestro país durante este mes. Ya volvemos. El 23 y 24 de marzo se hará en nuestro país el cuarto Women Economic Forum Chile. Y como mañana es el 8M, creemos que es una muy buena instancia para conversar sobre este foro. Está con nosotros la presidenta del WEF Chile, Nicole Verdugo, que nos acompaña acá en Agenda Económica. Nicole, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Creo que es una tremenda oportunidad a propósito del 8M, que podamos conversar de los desafíos económicos que tienen las mujeres. Muchas gracias por la invitación. ¿Se hace en marzo por coincidencia o lo quisieron relacionar por el mes de la mujer? Nosotros podemos elegir el mes en que se hace, pero coincidentemente la primera vez fue en marzo y hemos replicado la misma fecha durante todos los años. Bueno, este evento se hace en 155 países. Cuéntanos un poco para quienes no están familiarizados con el Women Economic Forum. Bueno, el WEF es una organización filantrópica sin fines de lucro que reúne a más de 350.000 mujeres en el mundo. Es un evento gigante. Está hoy día muy relacionado a distintas temáticas que lleva adelante Naciones Unidas. Ha tenido muchas conversaciones tanto con el World Economic Forum, que no es lo mismo, y también con otras instancias globales, pero es un foro que lidera una chica desde la India, desde Nueva Delhi, y que se ha extendido en muchos países alrededor del mundo. Como tú dices, más de 150 países en el mundo hoy día realizan un WEF en sus países y además hay una instancia global en donde este año, además particularmente, nos vamos a juntar en Londres.
la temática principal serán las ESG, las temáticas de sustentabilidad, de medio ambiente, de gobernanza. ¿Por qué eligieron ese tema en particular? Bueno, porque creemos que hoy día, además, a propósito de los cumplimientos de la norma 461, hay una oportunidad para que, ya que las empresas tienen que cumplir con este informe ante las memorias anuales y tienen que tener un compromiso durante el año en materias de ESG, hoy día poner en forma transversal el enfoque de género en las políticas internas de las empresas y también pensando en las políticas públicas. Hoy día nos invitamos a los distintos actores a conversar a propósito del ESG, pero con una mirada y foco en las mujeres. ¿Cómo impacta en las mujeres el ESG que estamos proponiendo que se cumpla, ¿no? ¿Y cómo creen ustedes que se grafica esa perspectiva de género? Porque estas políticas de ESG son transversales, las desarrollan todas las empresas. Entonces, ¿cuál creen que puede ser esa perspectiva de género y que se pueda desarrollar en este foro? Yo creo que hay oportunidades a propósito del ESG. Hoy día hablar de sustentabilidad, de hecho, los departamentos o las instancias que hablaban de o que estaban preocupadas de las temáticas de mujeres en las organizaciones, hoy día han migrado al departamento de sostenibilidad. Entonces hay una mirada muchísimo más transversal a cómo impacta desde el impacto medioambiental que pueden tener las empresas, el impacto social que tienen las empresas con respecto a las comunidades y ahí reflejado también en las familias, en el impacto que tiene en las mujeres, en las comunidades y por otro lado también en los buenos gobiernos corporativos, como hoy día estamos pensando la participación de las mujeres desde los altos cargos, pero también en el gobierno corporativo, en las empresas transversalmente, ¿no? Claro, porque está este proyecto de ley que se presentó para que en 3 años, al menos el 20% de los puestos en los directorios de las empresas sean ocupados por mujeres y que suba esa cuota a 40% en 6 años. ¿Cómo ven ese objetivo? Nosotros vemos maravillosamente de que esto puede ser un avance, ya que intentamos hacerlo en forma orgánica, que las empresas efectivamente vieran que el aporte que traen las mujeres a los directorios. Y no se dio, de hecho, tuvimos la oportunidad de estar con el ministro Grau conversando a propósito de, antes que incluso se lanzara la propuesta de tener los avances en el directorio con respecto a la participación de las mujeres, pero hoy día creemos que es necesario crear una obligación para que efectivamente las empresas puedan considerar, además porque hay muchas mujeres, muchas veces escuchamos que no hay mujeres, hay muchas mujeres preparadas para que puedan participar en los directorios y es el desafío. De hecho, vamos a tener uno de nuestros paneles conversando mujeres que están en los directorios, también algunas las empresas que están mirando estas oportunidades y algunas expertas también conversando de las oportunidades que trae esto, no solo para las mujeres que están postulando en los altos cargos, sino que como eso al final también transforma la estrategia de la organización. ¿Hay todavía personas escépticas respecto a que este tipo de evoluciones sea a través de cuotas, que sea a través de leyes? Hay quienes dicen que, pero da lo mismo si es un hombre o una mujer que esté en el directorio. La idea es tener las mejores personas para dirigir una organización. ¿Por qué creen ustedes que sí son necesarios estos proyectos para que se establezca una cuota mínima que cumplir? Yo creo porque los avances no han sido sostenidos en temas de participación de las mujeres. Y creemos, como te decía anteriormente, que la estrategia de la empresa y la forma de mirar las distintas resoluciones, la gestión, ayer incluso estaba con una gran empresa y veía cómo efectivamente al incluir a mujeres a sus directorios había transformado no solo las miradas hacia las trabajadoras, sino que en su conjunto la mirada estratégica de la empresa. Creemos que los avances ojalá hubieran sido orgánicos, como digo, que fuera fluido. Estamos hace muchos años hablando de que efectivamente desde la alta dirección tiene que estar el compromiso para las transformaciones en la empresa. Sin ir más lejos, la norma 3262, que es la de igualdad de género, habla del compromiso de la alta dirección con respecto a las materias de incluir el tema de la igualdad de género, la participación en la vida familiar y la corresponsabilidad también. Pero hoy día no ha sido permeado en forma tan fácil en las empresas. De hecho, yo me he encontrado que las empresas que creíamos que son las empresas masculinizadas, como son la minería, la energía, la finanza, hoy día tienen muchísimos más avances que en otras empresas que no
creíamos que eran tan masculinizadas. Y bueno, ahí hay algunas que están muy conservadoras, que no han hecho grandes avances y que yo creo que hay que tener una mirada nueva con respecto a esa industria, que es una industria nacional, principalmente la agroindustria, industrias más conservadoras, que efectivamente al ser un poco más pequeñas ven con una mirada como que no nos toca, ¿no? Ahora, en términos generales, ha avanzado bastante la presencia de las mujeres en roles muy importantes en la economía nacional. Tenemos a la primera presidenta del Banco Central, casi tuvimos a la primera ministra de Hacienda, bueno, se le ofreció el cargo a Andrea Repeto, pero no lo aceptó. ¿Cree que todavía falta, a través de un puesto de liderazgo gremial como una presidencia, a una mujer para que en el sector privado también ocurra ese mismo hito? Yo sí creo, y creo que viene prontamente. Tenemos algunas ahí mujeres muy relevantes que pudieran hoy día asumir nuevos cargos. Se especula que Rosario Navarro será la primera presidenta de la SOFOFA. Rosario Navarro va a estar en el WEF y queremos escuchar también cuál es esa mirada a propósito de lo que hablábamos, la participación de las mujeres en estos altos cargos y en los corporativos y en el gremial también. Está Karen Tal como presidenta de ICARE también. Exactamente. Yo creo que hoy día, de hecho, a mí me ha sorprendido, yo hoy día soy consejera de la CNC y también he podido ver que ahí hay un foco interesante a poder incluir a más mujeres en estos ámbitos gremiales donde efectivamente se toman muchas decisiones, se hace una mirada. De hecho, la CNC está creando un círculo de mujeres y es una muy buena noticia, ya que vamos a poder tal vez incluir en distintas políticas y decisiones la mirada de género también. Claro, porque si bien hay bastantes mujeres en cargos de gerencias generales, por ejemplo en Coca-Cola, también en Aguas Andinas, va a haber un cambio ahí próximamente, pero falta una figura femenina del sector privado que aparezca en las decisiones públicas, que estén en los ámbitos donde precisamente tienen que ejercer influencia, por ejemplo en las políticas públicas de nuestro país, como la CPC, como lo hablamos de la SOFOFA. Yo creo que eso va a marcar también un hito muy importante si se logra concretar. Bueno, yo creo que, por un lado sí, coincido contigo, necesitamos más mujeres que sean referentes en el ámbito gremial y empresarial, pero por otro lado también necesitamos que esos hombres que están también estén sensibilizados con la mirada de género, ¿no? Lo que hemos hablado, la perspectiva de género, también tenemos que tener a estos aliados y creo que de hecho Ricardo Nehue hoy día está haciendo un buen papel, tiene una mirada bastante interesante con respecto, nosotros hemos tenido conversaciones con él y por eso que te contaba que la CNC va a crear su círculo de mujeres y eso va a ser interesante para permear en otros ámbitos gremiales también. Me parece que en el mundo de las startups y los emprendimientos está muy equiparada la cancha. Exacto, sí, no, ahí efectivamente, y es interesante porque ese ámbito que uno pensaría que en todo lo que es la transformación digital, las tecnologías, todo lo que es hoy día las nuevas herramientas digitales y las transformaciones en la innovación, hay efectivamente pocas mujeres, pero sí hay mucho. Y yo he estado leyendo que la innovación va muy asociada al tema de las mujeres, a esta mirada más amplia, a buscar soluciones, a generar nuevas oportunidades y también nuevas propuestas, como son las startups, ¿no? Bueno, digitalización va a ser también una de las temáticas del Women Economic Forum de este 23 y 24 de marzo. Exactamente, te cuento que nosotros tenemos un foro particular en sumar a más mujeres en la innovación, que lo realizamos en noviembre, estuvo maravilloso, este año vamos a volver a realizarlo, así que ahí te vamos a invitar, pero además este año Naciones Unidas, su temática de este año es transformación digital e innovación, y yo creo que eso abre oportunidades de trabajo para las mujeres, oportunidades de negocios para las mujeres a propósito de las nuevas tecnologías, la minería, sin ir más lejos. Hoy día cuando hablamos de la minería 4.0 estamos hablando de la incorporación de nuevas tecnologías y ahí las mujeres pudiéramos ser proveedoras también, ¿por qué no? Exactamente, bueno, yo le cuento que acá en el equipo de Economía en CNN Chile tenemos paridad de género. Excelente. Así que cumplimos de sobra las cuotas. Felicitaciones a la agenda económica, entonces. Nicole Verdugo, presidenta del Women Economic Forum en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sean con nosotros acá en CNN Chile.